docente del Grupo Atlas, y el día de hoy vamos a hablar sobre el edema. Bien, antes de ver qué es el edema, quisiera mostrarles esta ilustración, ¿no? Para que se puedan dar cuenta más gráficamente. Entonces, en esta ilustración, ¿qué podemos observar? Vemos el miembro inferior de una persona, ¿no? Pero vemos que tiene una deformación, ¿no? Es así como al nivel del pie, al nivel del tobillo, podemos ver una pequeña, ¿no? Una gran tumoración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en que esto es presionado, ¿no? Por el dedo, por ejemplo, entonces se da una ligera depresión. Entonces, una depresión. A esta depresión le vamos a llamar fovea. Y a esta tumoración le vamos a llamar edema, ¿ya? Entonces, este edema va a ser un acúmulo anormal de líquidos en el espacio intersticial y va a estar ocasionado por diferentes mecanismos relacionados con el control y el manejo de las presiones y volúmenes corporales. Ahora, este edema, como podemos observar acá, puede ser localizado, pero también vamos a ver en la clase que puede haber un edema generalizado. Y siempre recordar que esto va a reflejar un proceso patológico subyacente. Bien, ahora, acá les muestro un gráfico acerca del contenido promedio del agua corporal y distribución en los diversos compartimentos. ¿Qué compartimentos vamos a tener? Vamos a tener lo que es el intracelular y el extracelular, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener en lo que son las mujeres, vamos a tener 55% de agua, ¿ya? Y en un varón vamos a tener el 60% de agua. Ahora, entonces, en estos dos, ¿no? En lo que es el contenido de agua, 2/3 del agua que tenemos se va a encontrar en el intracelular. Va a estar acá dentro de esta celulita. Y solo 1/3 del fluido va a ser extracelular. ¿En dónde hablamos que sea extracelular? Cuando pertenecen al intersticio o cuando pertenecen al plasma, ¿ya? Entonces, en el intersticio se va a encontrar un 80%, mientras que en el plasma se va a encontrar un 20%, ¿ya? Entonces, ¿en dónde se va a presentar el edema? Cuando este fluido intersticial aumente, ¿ya? Aumente, o sea, ¿de dónde va a salir? Va a salir del plasma. Por diferentes factores que vamos a ver a lo largo de la clase, va a salir el líquido del plasma y se va a ir hacia el intersticio, ¿ya? Entonces va a aumentar. Al aumentar, nosotros vamos a poder ver lo que vimos acá, ¿no? Una tumoración. Esa tumoración que se presenta, la fovea, lo vamos a ver ahí. Entonces, como podemos observar en el gráfico, el edema se va a denominar al aumento del volumen del líquido intersticial. Ahora, cuando este aumento es leve, el edema pasa inadvertido y se necesita que haya un aumento de varios litros, en la cantidad de líquido intersticial, aproximadamente 5 litros, para que el edema sea evidentemente clínico, ¿ya? Y deje el característico signo semiológico denominado fovea, lo que vimos en la diapositiva anterior, o también se le llama Godet, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a obtener esa fovea? Como vimos, ¿no? En la parte de acá, al comprimir con el dedo el miembro inferior sobre la cara interna de la tibia. Porque en este caso no está presionando la tibia, pero la tibia es donde más evidentemente se puede reflejar el edema. Porque ¿qué es lo normal? Cuando uno palpa la tibia es hueso, ¿verdad? Entonces en la región tibial lo va a palpar y no se puede deprimir. Entonces cuando hablamos de edema, palpamos la tibia y se hunde, se deprime. Entonces eso me está reflejando que hay una normalidad ahí. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el edema para que se produzca? Va a haber un desbalance iónico, vamos a ver que este edema va a haber una falla en la permeabilidad del vaso, ¿ya? Que va a hacer de que, acá está mi vaso sanguíneo, bien, entonces de aquí va a salir agua,
¿ya? Va a salir líquido. Entonces va a generar también un desbalance iónico, ¿ya? Un desbalance iónico, ¿ya? Y por otra parte, también se puede producir edema por falla circulatoria. También se puede producir edema por falla renal, ¿ya? Entonces, todo va a estar relacionado, porque al producirme edema, me produce también a la vez falla circulatoria. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo líquidos de mi cuerpo. Entonces, al perder líquidos, estoy perdiendo líquidos de mi compartimento vascular. Entonces, ¿qué ocurre? Va a disminuir la precarga. Entonces, al disminuir la precarga, también me produce una falla circulatoria. Y al disminuir mi precarga, va a haber menos fluidos en los demás órganos. ¿Y en qué órganos también va a disminuir? En el riñón. Entonces, eso me va a ocasionar una falla renal. Y al tener una falla renal, una de las funciones más importantes del riñón va a ser tener el control iónico, ¿verdad? El sodio, el potasio, que esté todo regulado. Entonces, esta falla renal me va a llevar a su vez a un desbalance iónico, ¿ya? Entonces, miren cómo todo está relacionado y es en sí un círculo vicioso. Y ahora, ¿qué es el síndrome del saco azul? Ya, vamos a ver. Cuando hablamos del síndrome del saco azul, estamos hablando de un término que usado en realidad en medicina para referirse a un neonato en cualquier condición que le cause cianosis, ¿ya? Por ejemplo, una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes vasos, ¿no? Entonces, eso es en sí lo que es el síndrome del saco azul, que también va a ser producido por el edema. Acá vemos cómo va a dejar fovea, ¿ya? Y luego, miren acá, como en la parte facial, la región labial, cómo se encuentra, ¿no? Hinchado, edematizado. Eso también va a formar parte de un edema. Normalmente esto se produce en casos de alergia, ¿no? Ya, entonces vamos a tener ejemplos. El primer ejemplo va a ser acerca de la ascitis. ¿Qué es la ascitis? ¿Ya? ¿Qué es la ascitis? La ascitis va a ser el exceso de agua, de líquidos en la cavidad peritoneal. Va a ser un tipo de edema. Lo que vamos a ver en la ascitis hidrotórax y eso, vamos a ver que es un tipo de edema. La ascitis va a ser el edema pero en la cavidad peritoneal, ¿no? El exceso de agua en la cavidad peritoneal que va a ser detectable siempre y cuando esté mayor o igual a 500 centímetros cúbicos y una composición elevada en la cantidad de electrolitos y de proteínas. ¿Ver? Acá vamos a ver un claro ejemplo de lo que es una persona que presenta ascitis, ¿no? Entonces, cuando la acumulación de líquido es en el espacio peritoneal, ¿ya? Lo vamos a designar como ascitis. Ahora, también tenemos el hidrotórax. El hidrotórax va a ser la acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿ya? Y acá tenemos una imagen, ¿no? En la placa radiográfica, cómo se ve una gran radiopacidad, ¿no? Que debería ser, no debería ser así, se debería ver el campo pulmonar derecho, pero no se ve, ¿no? Porque tiene una acumulación acá y es una acumulación de líquido, ¿no? Entonces va a haber incremento del nivel de líquido en la cavidad pleural. Luego vamos a tener la nasarca. ¿Qué es la nasarca? La nasarca va a ser el aumento generalizado y severo del espacio intersticial. O sea, miren cómo se encuentra este niño, este infante, en el que se va a encontrar hinchado completamente. Es un edema generalizado en todo el cuerpo. Bien, vamos a tener fuerzas que van a originar, que el intercambio de líquido entre los capilares y el intersticio. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fuerzas que van a regir en este intercambio? Tenemos la primera que va a ser la vasomotilidad. ¿Qué es la vasomotilidad? Bueno, esto va a ser causada por la contracción intermitente de las metarteriolas e esfínteres precapilares
que permite que la sangre fluya hacia los capilares de forma intermitente segundo a segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar? Este mecanismo va a ser regulado por varios factores. Tiene como más importante la concentración de oxígeno en los tejidos, de modo tal, por ejemplo, acá tenemos nuestros capilares, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? De modo tal que si el consumo de oxígeno es elevado por los tejidos, ¿ya? Acá tenemos nuestros tejidos. Entonces, si este consumo de oxígeno, ¿no? El oxígeno que está viajando por nuestros capilares es excesivo, ¿ya? Vamos a verlo acá. Entonces, su concentración, ¿qué es lo que va a ocurrir? La concentración que se encuentra en el capilar, obviamente que va a disminuir el oxígeno, ¿verdad? Porque nuestros tejidos están pidiéndose. Entonces, esto va a alterar la vasomotilidad, haciendo que aumente el flujo sanguíneo y mejore así la oxigenación tisular. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces va a presentarse vasoconstricción para que mejore el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ahí es donde, al momento de producirse esa vasoconstricción, es ahí donde va a generar un mayor flujo, y ese mayor flujo es para poder seguir llevando mayor oxígeno a los demás tejidos, ¿ya? Eso sería la vasomotilidad. Luego también tenemos lo que es otro factor que va a regir en el intercambio de líquido, es el intercambio de sustancias entre la sangre y el intersticio. Bien, las sustancias van a pasar del plasma al intersticio y viceversa. Ya, nosotros acá tenemos el plasma, ¿no? Ya, y vamos a tener también acá el intersticio, ¿verdad? Acá tenemos el intersticio, acá están las células, pero en esta parte de acá va a ser el intersticio. Bien. Entonces acá están sus núcleos. Entonces, bien, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, estas sustancias, algunas van a pasar al intersticio, ¿no? Y también algunas van a salir, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Entonces, las que son liposolubles, como por ejemplo el dióxido de carbono y el oxígeno, van a difundir directamente a través de las membranas celulares del endotelio. ¿Qué es el endotelio? Es la membrana que acá va a recubrir a mi vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, a través de eso el CO2 y el oxígeno van a pasar, ¿ya? Entonces, ¿quién pasa más que todo? Va a pasar el oxígeno. Y quien se difunde en lo contrario es el CO2, ¿verdad? Por mediante un mecanismo que va a ser la difusión. Entonces, en cambio, hay sustancias que van a ser hidrosolubles y difunden a través de los poros intercelulares. Hay sustancias que van a ser muy hidrosolubles y necesitan esos poros intercelulares. ¿De qué? De esta membrana capilar, ¿ya? Esta membranita de acá, esta membrana del capilar tiene poritos, y esos poros es ahí donde van a salir. ¿Cuál es el caso? ¿Qué sustancias necesitan estos poros? Por ejemplo, tenemos el agua, que es hidrosoluble. También tiene los iones, ¿no? La entrada de agua, iones, ¿no? Electrolitos. Luego, la glucosa también, entre otros. Entonces, la permeabilidad de los poros capilares para las sustancias depende del diámetro molecular de estas, ¿ya? Entonces, y de su carga eléctrica. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros tenemos electrolitos que tienden a estar en el intracelular. Por ejemplo, el potasio, ¿ya? Es intracelular. Pero también tenemos metabolitos que tienden a estar en el extracelular, en el intersticio, que va a ser el sodio, ¿ya? El sodio. Entonces, teniendo en cuenta también esos, es que se va a dar el intercambio entre la sangre, de sustancias entre la sangre y el intersticio. Luego vamos a tener el intersticio y el líquido intersticial. Ya, ahora, nosotros sabemos, bueno, el espacio que va a quedar entre célula y célula, que les estaba mostrando, ¿no? Este espacio que se va a dar entre célula y célula, este es el espacio intersticial y constituye aproximadamente la sexta parte del cuerpo. Ahora, el líquido que llena el mismo es conocido como líquido intersticial. O sea, el líquido que se encuentra acá en este intersticio, ¿ya? Este es el vaso sanguíneo. El líquido que se encuentra acá, esto se llama líquido intersticial.
Este contiene dos tipos de estructuras sólidas. Ahora, ¿qué es lo que nos han enseñado que tienen el intersticio, ¿no? En el intersticio vamos a tener las fibras colágenas que van a proporcionar que este intersticio se encuentre con una fuerza tensional, ya que se mantenga ahí, ¿no? Para los tejidos. Y también van a tener filamentos de proteoglucanos, ¿no? Estos dos, juntos con el agua que se va a encontrar atrapada, o sea, los filamentos proteoglucanos, las fibras de colágeno y el agua, entonces, ¿qué es lo que van a producir? Bueno, este agua se va a encontrar atrapada en una fina red de proteoglucanos que tenemos acá y forman el denominado gel celular, ¿ya? El denominado gel celular, o sea, el agua, el proteoglicano y las fibras de colágeno van a formar el gel tisular. Entonces, por esto último, la difusión se produce casi a la misma velocidad, ¿ya?, con que se realiza en el líquido libre, ¿ya? Entonces, esa velocidad van a ser iguales, ¿no? La difusión que se va a producir, ¿ya? Que se va a producir. Ahora, también existe en el espacio intersticial, aunque constituyendo más o menos el 1% del mismo, pequeñas vesículas de líquido libre sin proteoglicanos, ¿ya? Entonces, acá es donde se va a quedar atrapado el líquido, ¿ya? Acá se va a encontrar el líquido atrapado, que va a fluir, pero también van a ver, y esto va a fluir gracias a estos proteoglicanos y a esas fibras de colágeno. Sin embargo, también se va a encontrar algunas partes, y es solamente un 1%, en el que vamos a encontrar líquido libre, que no está unido a los proteoglicanos, ¿ya? Bien, entonces es ahí cuando se va a dar estas fuerzas que van a regir este intercambio de líquido. Bien, entonces vamos a tener acá lo que es el control de volúmenes efectivos del plasma y el espacio intersticial. Entonces se va a realizar mediante 4 fuerzas que regulan los movimientos del líquido a través de la membrana capilar y son llamadas las fuerzas de Starling, ¿ya? ¿Cuáles van a ser? Primero, la presión capilar, ¿ya? La presión sanguínea, presión capilar, ¿ya? Esta presión sanguínea, presión capilar, que la vamos a poner como número 1, ¿qué es lo que va a hacer? Esta presión que se encuentra acá tiende a sacar el líquido del interior del capilar, ¿ya? Tiende a sacarlo, ¿ya? Tiende a sacar este líquido, ¿ya? Ahora, la misma se puede medir mediante la introducción de una cánula directamente en los capilares. Normalmente con este método es de 30 a 40 milímetros de mercurio en los extremos arteriales de los capilares, de 10 a 15 milímetros de mercurio en los extremos venosos y aproximadamente 25 milímetros de mercurio en la zona central. Por eso, entonces, es que acá en nuestro dibujo vamos a verlo. Acá en la parte capilar, ya en la parte capilar arterial, nosotros tenemos, este es un extremo capilar, un extremo del capilar, ¿no? Arterial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con un extremo capilar arterial? Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo viene y empieza a dejar el oxígeno, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los capilares? Los capilares van a tener unos extremos venosos también. ¿Por qué venosos? Porque ya la sangre pasa desoxigenada en la parte de acá. Entonces acá esta presión va a ser más o menos de 15 milímetros de mercurio, 10 a 15. Y acá en el centro del capilar se va a encontrar a unos 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, nosotros también vamos a tener otro, que es la presión del líquido intersticial, ¿ya? Acá tenemos una presión del intersticio, que va a ser el segundo, ¿ya? Esta presión intersticial, cuando es positiva, tiende a meter el líquido al interior del capilar, ¿ya? O sea, esta presión que se va a encontrar en el intersticio, si es positiva, se llama la presión del líquido intersticial. Entonces, como es positiva, está tan elevada el líquido acá en el intersticio, entonces va a tender a llevarlo hacia el capilar, ¿ya?
entonces se va a introducir a través de la membrana capilar. Pero cuando es negativa, ¿qué es lo que ocurre? Si esto es negativo, si está aumentado, tiende a sacar. Pero si esto está disminuido, entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer? Tiende a meter el líquido, ¿ya? Tiende a meter el líquido hacia el intersticio. Generalmente la presión del líquido intersticial va a ser negativa, generalmente. Y se le puede medir mediante diferentes métodos, ¿no? Bueno, podemos utilizar una mecha de algodón, cápsulas huecas perforadas, implantadas, etc. Bueno, lo importante es que su valor medio va a ser de -3 milímetros de mercurio. Ya, ese es su valor medio. ¿Ya? ¿De qué? De la presión del líquido intersticial. ¿Ya? Milímetros, perdón, es acá M y M de mercurio. Ya, -3. Ahora, ¿qué es la causa de esta negatividad? Va a ser el bombeo que va a ejercer el sistema linfático. Por eso es que, como acá tenemos, aparte de nuestras venitas de acá tenemos nuestros vasos linfáticos. Entonces el líquido no se va a quedar acumulado acá, sino va a venir a nuestro vasito linfático. Entonces es por eso que, como nuestro vasito linfático también nos ayuda a eliminar este líquido, entonces por eso va a ser negativo. Luego tenemos la presión coloidosmótica del plasma, o también llamada presión oncótica, ¿ya? Coloidosmótica. Entonces van a haber dos tipos de presiones. Esta presión coloidosmótica del plasma se va a encontrar, obviamente, ¿dónde? Dentro de nuestro plasma, porque va a haber una presión coloidosmótica, pero en el intersticio, ¿ya? Ese va a ser el número 4. O sea, estamos hablando ahorita de una presión coloidosmótica del plasma. Entonces, ¿qué va a producir esta presión? Va a producir la osmosis del líquido hacia el interior del capilar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta presión va a estar regida por proteínas del plasma. ¿Qué proteínas se van a encontrar aquí en el plasma? Vamos a tener principalmente a la albúmina, que, como se sabe, estas van a ser grandecitas y no van a atravesar, no van a poder atravesar la membrana capilar, es decir, no van a poder salir desde el capilar hacia el intersticio, ¿ya? Entonces, ahorita estamos hablando de esta presión coloidosmótica del plasma, ¿ya? Este es el plasma, solo que acá no lo puedo poner porque estaría muy. Entonces, esta es presión osmótica perdón. Vamos a ver. Presión osmótica o presión coloidosmótica del plasma, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a dar proteínas. Entonces, la presión coloidosmótica media del plasma humano normal va a ser de unos 28 milímetros de mercurio, ¿ya? De los cuales 19 milímetros de mercurio van a ser producidos por estas proteínas, ¿ya? Pero también el 9% van a ser debidas a los cationes retenidos en el plasma, que están retenidas por las mismas proteínas. Estos cationes están retenidas por este tipo de proteínas, ¿ya? El calcio, el sodio, ¿ya? Entonces, el 80% de la presión coloidosmótica del plasma ejercida por las proteínas se debe a la albúmina, a estas proteínas de acá, y el restante se va a llamar a otras proteínas que también son producidas en el hígado, que se llama las globulinas, ¿ya? Este es el 80%, me lo va a producir, este es el 80%, mediante que las globulinas solamente me generan un 20%, ¿ya? Y por último vamos a tener otro que va a ser el cuarto de acá que les he anotado, y este cuarto que va a ser es la presión coloidosmótica del líquido intersticial o presión osmótica del líquido intersticial. Entonces, esta presión osmótica del líquido intersticial, ¿qué quiere decir? Que se va a encontrar acá, en el intersticio. Entonces, a través de los poros de los espacios intersticiales, ¿ya? Pasan pequeñas cantidades de proteínas también. Acá vamos a tener proteínas, pero no tan grandes como la albúmina, pero también van a pasar proteínas, ¿ya? Entonces, pese a que la cantidad total de proteínas del líquido intersticial es mayor que la del plasma, ¿ya? Esta presión va a ser mayor. Entonces, su concentración es mucho menor debido al gran volumen del intersticio, ¿ya? Entonces, más o menos
12 litros contra 5 litros del plasma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro plasma va a tener 5 litros de volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una mayor concentración. Este es el plasma, ¿ya? Este es el plasma y esto va a ser el intersticio. Entonces, en el plasma, ¿qué hay? En el plasma va a haber 5 litros. Y en el intersticio van a haber más o menos 12 litros. Entonces, ¿dónde va a haber más agua? Obviamente que en el intersticio. Entonces van a haber proteínas, ¿verdad? Van a haber proteínas, pero van a estar más diluidas, ¿ya? Van a estar más diluidas. Su concentración va a ser mucho menor debido a ese gran volumen. En cambio, en el plasma, como solo tiene 5 y sus proteínas son grandecitas, entonces va a tener mayor concentración. A pesar de que en el intersticio hay mayor cantidad de líquido, ¿ya? Entonces, es así como podemos decir que la concentración media de las proteínas del líquido intersticial es de más o menos 3 gramos por decilitro, ¿ya? O sea, 40% de la concentración que tiene el plasma es las proteínas del líquido intersticial. Y la presión coloidosmótica media que va a tener, ¿ya? Va a ser más o menos de 8 milímetros de mercurio. Ya 8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto era su presión de acá? ¿Se acuerdan que les dije? 28 milímetros de mercurio, ¿verdad? De la presión osmótica del plasma, 28 milímetros de mercurio, ¿ya? En cambio, la de acá va a ser de 8 milímetros de mercurio, ¿ya? 8 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, esto va a hacer que esta presión lo que va a hacer es va a tener la tendencia de sacar, ¿no? Líquido del capilar, ¿no? Va a tratar de sacarlo, ¿no? Pero no se puede sacar mucho, ¿por qué? Porque la concentración que tiene en el plasma es mucho mayor, ya eso es lo normal. Espero que esto haya quedado claro. Entonces tenemos las causas del edema por presión hidrostática, es decir, se va a producir por dos formas el edema. O la primera va a ser aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Dijimos que el líquido que se va a encontrar para formar el edema es líquido intersticial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que sacar líquido del plasma hacia el intersticio para producir edema. Entonces, esto es aumento de la presión hidrostática del plasma, ¿ya? Entonces, simplemente tenemos que recordar eso, ¿no? Las fuerzas de lo que es las fuerzas de Stirling que les estoy mencionando. Por ejemplo, la presión hidrostática o capilar que está acá y la presión coloidosmótica del intersticio lo que tienen a hacer es sacar del líquido del capilar hacia el intersticio. Por eso en esta ocasión es la presión hidrostática que pretende sacar el líquido del capilar hacia el intersticio. Mientras que la presión coloidosmótica capilar, o sea, la presión osmótica capilar, ya, una presión osmótica, es así, este es otro capilar, ya. ¿Qué es lo que va a tener? La presión coloidosmótica del capilar va a tender a, junto también a la presión hidrostática, pero del intersticio, ¿qué van a hacer? Van a tender a meter agua hacia el capilar, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a dar. Y espero que haya quedado claro. Entonces, se sabe además que las fuerzas de salidas en el extremo arterial, ¿ya?, son mayores que la entrada al extremo venoso. Lo que queda en remanente se puede decir un remanente de líquido que va a ser absorbido por los vasos linfáticos, y es por eso que vamos a tener menos 3 milímetros de mercurio, como vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les estuve mencionando? Entonces, eso tenerlo siempre en claro.
Entonces, cuando hay una alteración de este equilibrio por el aumento de las fuerzas que tienden a sacar el líquido del capilar, en este caso el aumento de la presión hidrostática, o una disminución también de las fuerzas que tienden a introducir el líquido hacia el capilar, por ejemplo, si disminuye la presión osmótica, entonces ya el líquido no va a entrar hacia el capilar, sino va a tender a salir, ¿verdad? Va a tender a salir y eso también me va a generar edema. Entonces es lo que me producirá este edema. Entonces, acá tenemos las causas del edema, ¿ya? Las causas del edema. ¿Cuáles van a ser? A ver, vamos a presentar un borrador acá, vamos a borrarlo. Ya. Entonces vamos a tener causas del edema. Primero va a ser la retención de sodio y agua en la vía, agua por vía de la aldosterona. Tenemos que recordar qué es la aldosterona, ¿ya? La aldosterona va a ser una hormona, ¿ya? Que va a ser producida en la glándula suprarrenal, la cual su función va a ser aumento del agua y del sodio en lo que es el capilar, ¿no? O sea, vamos a nuestro cuerpo, en realidad, nuestro cuerpo. Entonces, al aumentar esa aldosterona, va a haber un descenso del flujo sanguíneo renal, se puede dar por esta causa, o aumento de la producción de la aldosterona. Lo que ocurre es que nosotros vamos a tener para activar la aldosterona un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo esto se va a activar. ¿Cómo? Cuando desciende el flujo sanguíneo renal, entonces va a activar la renina. Esta renina activará la angiotensina y esta angiotensina va a activar a la aldosterona, ¿ya? Entonces, así como la aldosterona al ser activada va a retener agua y sodio, ¿ya? Entonces va a aumentar también la presión hidrostática, ¿verdad? Bien, otro que es el aumento de la producción de la aldosterona. Obviamente, si esta aldosterona se encuentra muy aumentada, también va a aumentar lo que es la presión hidrostática. Luego tenemos los medicamentos, los corticosteroides. Los corticosteroides por su parte también hacen lo mismo, ¿no? Van a retener sodio y van a retener agua. Ya, esos también funcionan como ayudadores o portadores a la función de la aldosterona. Bien, y lo otro es la incapacidad de metabolismo de la aldosterona. Normalmente la aldosterona se tiene que metabolizar y se tiene que, ¿no?, dejar de funcionar, pero si no hay esa metabolización de lo que es la aldosterona, entonces la aldosterona va a seguir funcionando, ¿no?, y va a seguir reteniendo agua. Luego vamos a tener el aumento de la presión capilar. Ya, entonces, al tener el aumento de la presión capilar, vamos a tener elevación de la presión venosa, ¿no? Entonces, al aumentar la presión capilar, aumenta también mi presión venosa. ¿Por qué? Porque si esto está elevado, ¿no?, entonces va a llevar en sí una aumentada presión capilar. Luego tenemos volumen total aumentado con rendimiento cardíaco disminuido. Ese volumen también aumentado, y lo que hace que el corazón, si el corazón está fallando, ¿no?, porque el rendimiento está disminuyendo, entonces no puede bombear bien. Entonces, al no bombear bien, no va a tener esa capacidad como para que pueda llegar a todos nuestros órganos periféricos, nuestros tejidos periféricos, y eso va a ocasionar de que se retenga agua, se va a retener agua, entonces va a aumentar el volumen, ¿ya? Entonces eso va a producir de que, como está aumentada la presión hidrostática, salga líquido hacia el intersticio y me produzca un edema, ¿ya? Entonces eso es. Luego tenemos causas del edema por presión oncótica. Acá es oncótica, ¿ya? Oncótica, un error de tipeo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que es la causa de edema de presión oncótica va a ser el segundo paso. O sea, la segunda forma, perdón. Esa segunda forma se va a dar así.
nosotros tenemos una disminución de la presión oncótica. ¿Se acuerdan que les mencioné que la presión oncótica era más o menos de 28 milímetros de mercurio y casi un 80% estaba regulado por la albúmina? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto disminuye, o sea, si disminuimos la albúmina, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, comienza a estar la presión oncótica intersticial, ya, esta es la presión oncótica intersticial que les dije más o menos que es un 8 milímetros de mercurio, va a comenzar a ser mayor, ya, que esta presión oncótica plasmática. Entonces, como acá va a haber mayor cantidad de proteínas, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y acá hay menos cantidad de proteínas, entonces, por un modo de equilibrio, entonces el agua que se encuentra acá va a comenzar a salir, ¿ya? El agua comienza a salir hacia el intersticio. Entonces, como el agua comienza a salir hacia el intersticio, también me va a generar el edema. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos diferentes causas que me van a producir eso. De nuestras proteínas, vamos a borrarlas. Vamos a ver. Entonces, vamos a tener acá el aumento de la presión oncótica intersticial, como les acabo de mencionar, por ejemplo, respuestas inflamatorias sistémicas, reacciones alérgicas, traumas, quemaduras. Las quemaduras me va a disminuir lo que es la presión oncótica y vascular, y eso también me puede producir, ¿no? Entonces, luego el descenso de la presión oncótica capilar, la pérdida de proteínas, la malnutrición. Por ejemplo, tenemos el síndrome nefrótico, ¿ya? El síndrome nefrótico va a ser una alteración de la permeabilidad de la membrana glomerular. Y es ahí donde el glomérulo, como está alterado, ¿ya? Lo que va a ocasionar es que se va a perder proteínas. O sea, este glomerulito que es el glomérulo que se encuentra acá, ¿no? Su aferente y su eferente va a dañarse, entonces se va a filtrar proteínas, ¿no? Se va a filtrar proteínas, voy a eliminar proteínas. Entonces, principalmente, ¿qué proteínas? La albúmina. Entonces, esto me va a llevar a una hipoalbuminemia, o sea, una disminución de la albúmina en la sangre, que disminuye la presión oncótica, ¿ya? Entonces, la presión oncótica plasmática va a estar disminuida. Entonces, ¿qué les dije? Cuando disminuye la presión oncótica, va a tender a salir líquido hacia el intersticio, ¿no? Entonces, eso me puede producir un edema generalizado. Luego también tenemos la desnutrición, la enteropatía perdedora de proteínas y la cirrosis, como lo vemos acá. La cirrosis es un hígado cirrótico, miren cómo se encuentra acá, muy fibrosado, pérdida de las funciones. ¿Y por qué? En la cirrosis me va a producir también edema, porque en el hígado, ¿qué se produce normalmente? ¿Se acuerdan que les dije? Se produce la albúmina, ¿verdad? La albúmina, se producen las globulinas, entre otras tantas funciones que va a tener el hígado. Entonces, si yo disminuyo esa producción por una falta de función del hígado, entonces va a hacer que también mi presión osmótica disminuya y eso me genere edema, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener los dos casos, ¿verdad? Edema por aumento de la presión intrastática capilar, que puede ser por falla cardíaca izquierda, por falla cardíaca derecha, por pericarditis constrictiva, por obstrucción venosa, ¿no? Entonces, todo eso me puede dar. Entonces, vamos a tener algunas enfermedades que es importante que la desarrollemos. Por ejemplo, ya habíamos visto lo que es la enfermedad hepática, ¿ya? En lo que es la enfermedad hepática, les estaba mencionando que la cirrosis, ¿ya? Que se va a producir más que todo, ¿no? Al tener un hígado graso, ¿no? Y eso me puede llevar a una fibrosis del hígado, o también por presentar tipo de hepatitis, ¿no? Que también me lleva a la formación de un hígado cirrótico. Entonces, eso, lo que eso me va a producir es que me dé este tipo de edema que se llama la ascitis, ¿ya?
Eso no es porque el hígado se encuentra muy grande, no. Ha producido de que disminuyen las presiones oncóticas, entonces eso hace que salga líquido hacia el intersticio, en este caso el peritoneo, entonces eso se va a producir por el edema, la cirrosis. Luego vamos a tener también acá otros signos que son la ictericia, que también puede producir la enfermedad hepática. Luego tenemos la patología cardiovascular. La patología cardiovascular va a estar dada por el aumento de la presión hidrostática de capilar. Entonces, ¿qué manifestaciones me puede dar esta patología cardiovascular? Cardiomegalia, me puede presentar disnea, me puede dar arritmias también, ¿no? Me puede dar, gracias a que tengo datos de antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Después también me da trastornos a nivel de la función sistólica y diastólica, ¿ya? Entonces, la patología cardiovascular también me va a producir tipo de edema. Luego vamos a ver la sintomatología de lo que es la sintomatología renal, ¿ya? Ahora, antes de ver la patología renal, cabe resaltar algo acá en lo que es la patología cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, la existencia de que se produzca una falla sistólica o de una falla diastólica, en la función sistólica o en la diastólica, por mecanismos distintos, van a aumentar mucho la presión o la cantidad de sangre en lo que es la diástole en el ventrículo, y también la aurícula del lado derecho y también las venas pulmonares. Entonces, esto que se va a hacer expensas de ¿qué? De quitar volumen a las arterias. Entonces, el aumento del volumen de sangre venosa es el causante del edema, ya como les mencioné en diapositivas anteriores, y también la congestión pulmonar por aumento de la presión capilar, ¿ya? Entonces, ahora bien, cuando la falla se produce en el lado derecho, se va a observar ¿qué cosa? La presión de las venas y capilares periféricos, un trasudado líquido al intersticio y produciendo edemas periféricos. ¿Ya? En ambos casos, por ejemplo, en lo que es la falla derecha y la falla izquierda, se van a producir mecanismos renales que en el principio buscan un efecto beneficioso, ¿ya? O sea, es decir, un efecto compensador, que es el de normalizar el volumen arterial efectivo, al retener sodio, al tener agua a nivel de los túbulos renales, por eso es que aumenta la aldosterona, pero que si la falla cardíaca persiste, los mismos perpetúan el edema. Ese va a ser el problema. Entonces, en lo que son las enfermedades renales, lo principal va a ser el síndrome nefrótico, ¿no? Porque podemos ver ahí un examen de orina en el cual podemos observar espuma, ¿no? Encima de la orina, cosa que no es normal, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una proteinuria, ¿no? Una proteinuria. Entonces, ¿a qué se debe la proteinuria? Normalmente vamos a tener síndromes, que es el nefrótico y nefrítico, que me puede dar proteinuria, pero no, el que me va a dar con mayor cantidad de proteinuria va a ser el síndrome nefrótico, en el cual va a existir una alteración de la permeabilidad de la membrana glomerular, que les he mencionado, y que va a permitir una masiva y rápida pérdida de proteínas, fundamentalmente del albúmina, con que se va a producir que en la sangre esta albúmina disminuya, ¿no? Entonces, producto de eso, la presión oncótica o la presión llamada coliciosmótica de los capilares va a disminuir notablemente y se alteran las fuerzas de Starling, ¿no? Y se va a producir una trasudación del líquido al intersticio, con lo que va a disminuir el volumen de líquido intravascular. Esto estimula los mecanismos secundarios ya descritos por mí en diapositivas arriba, porque les estaba mencionando, ¿no? Que los mecanismos de producción de la aldosterona son los que van a tratar de retener los líquidos, ¿no? Pero no se va a producir así, en un momento van a fallar. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que se perpetúe el edema y
y se va a dar una disminución en sí de la presión oncótica, ¿no? Entonces, otro aspecto va a ser que me genere también hematuria, ¿no? Hematuria también, o sea, voy a perder sangre por la orina. Entonces, en la insuficiencia renal aguda o crónica existe junto a la retención de lo que son los metabolitos tóxicos. Eso es el problema, ¿ya? Porque primero vamos a tener una retención de agua y de sodio debido justamente a la disminución de la capacidad excretora del riñón insuficiente. Entonces, esto va a aumentar el volumen intravascular. ¿Y qué va a ocurrir? Por lo que la presión hidrostática capilar va a aumentar. Entonces, eso va a favorecer la salida de líquido en el intersticio. Entonces, ahora, si el riñón recupera su función, como por ejemplo cuando se recupera de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Esto se va a revertir. Pero en caso de que tengamos ya una insuficiencia renal crónica, esta no va a revertirse. Y debe eliminarse el exceso de líquido por un tratamiento que se llama la hemodiálisis, ¿ya? Entonces, eso va a ser el problema con las enfermedades renales, ¿ya? Entonces, espero que se haya podido entender en sí cómo es el mecanismo de la formación del edema y cuáles son las patologías que me van a causar esto. Muchas gracias por su atención.